Gente externa que bienvenido también a todos a Gloria, como tal en la área. Y agradecer a todos simplemente por este pequeño seminario de extensión, que es uno de los compromisos que consideraba que era de incluir a la Institución Historia Natural con todas las facilidades, la iniciativa y todo el apoyo que ha tenido para mí en el trabajo del campo de hielo Patagónico Sur. Un trabajo que hemos venido desarrollando desde muchos años con Enrique Zamora, director ejecutivo del instituto, y que eso ha seguido en el tiempo, y esperemos que siga en el tiempo, sea algo que sea permanente en el tiempo. Muy bien, la laboratorio cristolánea donde trabajo, soy curador de cristolánea, vamos a la redundancia, y creo que existe uno o dos curadores de cristolánea en Chile, poco, porque un cargo bien especial, ¿no? Porque curadores de cristolánea que estamos como en exposición, ¿no? Pero nos mantenemos y vamos a seguir en esto. El Instituto Chileno de Autohielo, Enrique Zamora, es un amigo, colega también geógrafo de la Católica del Paraíso, y siempre estaba muy interesado en los sistemas de la Patagonia, sobre todo en las geoformas y la geomorfología periglacial, que es el único sistema que estamos trabajando. Profesor Manuel Suárez también me acompañó en febrero de este mes en la zona del glaciar O'Higgins, donde termina la carretera austral, ahí se abre el lago O'Higgins y comienza todo el campo de los tercios, ¿no? Así que el placer que esté aquí con eso, que sea lo más tiempo de mí. Felipe González Talá, también amigo de mucho tiempo, escalador, montañista, hemos aprendido mucho en montaña y a mirar las montañas con respeto. Si bien uno anda buscando sus plantas, tirando el piso, tiene que andar adentro del entorno y con el equipamiento que corresponde en una zona extrema como es San Francisco. Por lo tanto, ese es el contexto en que queremos establecer esta conversación y esta extensión donde se van a tomar tópicos generales de lo que significa ir a estos terrenos y además de cómo se hace el trabajo desde mi punto de vista en la botánica criptográfica en esta zona, con otros colegas de la montaña, de la geología, de la senda del turismo, que es Fernández, que también es del instituto, y que se va a encargar de explicarnos la idea de los senderos interpretativos y de que este territorio sea ocupado por todos los chilenos y toda la gente que quiera conocer sus lugares de una manera segura, ¿no? Porque introducirse en la montaña, ya ir a la región del Maipo, cómo se puede perder un día domingo, imagínense ir a estos lugares como algo similar, hay que tener ciertas precauciones. Para eso, hablando de cómo el turismo aborda este tema de seguridad, incluir a la comunidad y ocupe estas sendas colectivas. Por lo tanto, el programa, bueno, de lo que les comentaba, extensión, extender este tema a toda la gente que esté acá, además haciendo grabado, así que va a ser posible ver los casos que no, para que puedan conocer. Bienvenida, lo que estamos haciendo ahora, la bienvenida. Y el primer expositor en este caso va a ser Enrique Zamora, director ejecutivo del Instituto Chileno de Campo de Hielo, que nos va a comentar lo que es el instituto, qué es lo que hace y sus líneas de trabajo. Así que te invito, Enrique. Agradecer la presencia, bueno, a las personas interesadas por estos temas, de un área realmente interesante del territorio nacional, como es la región de los campos de hielo. El Instituto Chileno de Campo de Hielo es una corporación privada, sin fines de lucro, palabra muy en boga en estos tiempos, pero realmente lo somos, y que fue creado el año 1998 con el fin de preocuparnos de un área geográfica que considerábamos quizás la más abandonada y más desconocida por la nación chilena. Campos de Hielo y su distrito andino sobre todo, que significa la cordillera patagónica de los Andes, es un área muy desconocida en la formación educacional chilena y fundamentalmente en actividades de todo tipo, como son fundamentalmente, le diría yo, las investigaciones de carácter científico, los temas de exploración también. Hay áreas que todavía son absolutamente desconocidas aún en esta época. Y a diferencia de Argentina, con el cual colindamos respecto al campo de hielo, el tema de turismo de intereses especiales todavía está en un nivel muy bajo en relación al desarrollo que esta actividad tiene en la parte argentina, que por lo demás tiene un espacio muy pequeño
del Campo Hielo Sur. Nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente en Campo Hielo Sur, a pesar que el interés institucional es toda la zona de Campo Hielo, que significa, lo vamos a ver más adelante, es Campo Hielo Norte, Campo Hielo Sur y Cordillera Darwin. Y está también los deportes de montaña, que si bien había algunas actividades interesantes en las zonas como ser cruces, de todas maneras significa que Cordillera Campo de Hielo Sur va a ser un atractivo terriblemente interesante para nacionales y extranjeros, lo que significa cruzar el hielo y hacer ascenso a algunas montañas y algunos cordones terriblemente difíciles de subir por las condiciones climáticas que hay en el sector. Y también quisimos hacer en el tiempo lo que significaba infraestructura, cosa que hemos avanzado, que es un subprograma que tenemos, que significa para que facilitar las actividades científicas, actividades de turismo y actividades de investigación fundamentalmente y de escala A, había que crear alguna infraestructura, cosa que también es muy difícil por los costos que significa instalar infraestructura en esa área geográfica, y en algo hemos avanzado al respecto. Y en fundamental, Campo de Hielo está rodeado de algunas comunidades en la parte que trabajamos nosotros, que es la parte norte de Campo de Hielo Sur, donde está la provincia de Capitán Prat, y con ellas hemos tratado de realizar alguna actividad en conjunto para darle una dimensión distinta a esta área geográfica. ¿Cuál es el área de trabajo institucional propiamente tal? El área de trabajo institucional de nuestro interés es toda la región de Campos de Hielo, que significa Campo de Hielo Norte, que tiene 4.000 kilómetros cuadrados y en retroceso muy importante, Campo de Hielo Sur, que significa fundamentalmente la presencia del campo de hielo en lo que es el Parque Nacional Bernardo O'Higgins y en las Torres del Paine, que está en la parte exterior. Son dos parques nacionales. El Parque Nacional Bernardo O'Higgins tiene 3.500.000 hectáreas, uno de los parques más grandes de América Latina. Y obviamente Cordillera Darwin, que está en la región de Magallanes. Y hay otros espacios menores de hielo que están desapareciendo rápidamente. Esta unidad geográfica es muy interesante en consideración que en el Holoceno, los últimos 10.000 años, la extensión del hielo cubría casi 800.000 kilómetros cuadrados, desde la altura de Puerto Montt y de los lagos de esa zona hasta el mismo Cabo de Hornos, de tal manera que era una extensión gigantesca, y en la actualidad estamos viendo que nos estamos preocupando de una parte de lo que se ha pasado a llamar casi un relicto geográfico de hielo. Es lo del resto que va quedando de hielo. Estamos en un proceso que quizás nadie habría visto en el pasado, de ver cómo el hielo está retrocediendo a una velocidad infinita por el tema del cambio climático, y por lo tanto es un área de trabajo muy interesante no solamente para los científicos nacionales, sino que para los científicos casi de todo el mundo que están interesados en descubrir qué va a suceder con esta situación desde el punto de vista del cambio climático. Parte de este Campo de Hielo Sur, nosotros estamos referidos a esta zona que es el Campo de Hielo Norte, ¿cómo se llama? Que tiene estos 13.000 kilómetros cuadrados, como les señalo. Estaríamos nosotros trabajando en esa zona fundamentalmente por temas de carácter logístico y distribución de localidades alrededor, que acá está expresado más claramente. Nosotros estamos en un área que es más factible trabajar a partir de Caleta Tortel, por el cual se llega por carretera y austral, y se llega a la parte del glaciar Jorge Montt. 3 glaciares importantes están en esta zona, en retroceso. El glaciar Jorge Montt, al sur el glaciar O'Higgins, en esta zona, y uno en avance, que es el único que tiene características especiales, que es el área del Pío 11. Bueno, este es el tercio norte de Campo de Hielo Sur que hemos encontrado con área de trabajo nosotros a través de distintos programas. El acceso, de la posibilidad de acceder a través de 3 localidades, que es Puerto Edén, Caleta Tortel y Villa O'Higgins, hace posible hacer este tipo de actividades en esa zona, lo cual sería imposible en otros sectores. Otro tema de interés por los cuales el Instituto trabaja en esta zona fundamentalmente ha sido porque todavía en el espacio sur hay un cuadrángulo que ustedes ven acá, está pendiente un tema de carácter limítrofe con la República Argentina, y que se ha prolongado en el tiempo y obviamente no se sabe. Una de las causas que Chile ha perdido probablemente territorio ha sido su desconocimiento de estos territorios que han venido a ser integrados al país tardíamente. Y toda esta zona ha tenido en el tiempo importantes conflictos limítrofes completos, Campo de Hielo Sur, casi hasta lo que es Puerto Natales. Entonces era un área muy interesante de estudiar de distintos puntos de vista y sobre todo agregar información de todo tipo
cartográfica que realizamos de turismo, incentivar el poblamiento de la zona, de la ciencia y todo, tomando un área de interés geográfico como es el tercio norte de Campo de los Sur. Otro tema muy interesante es que acá encontramos 3 ecosistemas bien claros de definir. Voy a señalar. Acá hay 3 ecosistemas en un espacio geográfico que es muy pequeño. Acá hay un ecosistema producto del retroceso de los hielos, que es un ecosistema de carácter glacio-marino, que tiene características, una, en la formación de todo el sistema archipelágico, uno de los más extensos del planeta, con características únicas y muy poco estudiados están los fiordos interiores. Realmente la cartografía es deficiente, hay alguna investigación interesante en algunas universidades que han estudiado los fiordos, pero en general no hay un conocimiento cabal de toda la geografía de esta zona. La acción de retiro de los hielos dejó fiordos interiores todavía muy importantes y algunos desconocidos. En el área norte encontramos un sistema ecológico de carácter glacio-fluvido marino. Ahí se concentra fundamentalmente la salida del gran río Pascua, al lado del glaciar Jorge Montt. Tiene la salida uno de los sistemas geográficos y la glacio lacustre más importante que desagua todo el sistema hidrológico oriental que Chile limita con Argentina y que es el sistema O'Higgins-San Martín. Una enorme cuenca hidrográfica. Esta sale por un área muy intrincada, justamente al lado del glaciar Jorge Montt, allí donde se pretende instalar algunas represas. Y en el lado oriental encontramos todo el sistema de los lagos, propiamente tal, el lago O'Higgins y fundamentalmente el lago O'Higgins-San Martín, que es de una enorme dimensión y en el cual está recibiendo obviamente todos los hielos y retroceso de los glaciares que están en la zona de sombra de esta unidad geográfica. De tal manera que el tercio norte de Campo de los Sur constituye un verdadero laboratorio que en un espacio muy pequeño puede encontrar 3 sistemas ecológicos de interés, de mucho interés. Más aún cuando está a ojos vistas, desde la época que estamos haciendo expediciones nosotros, del retroceso de los glaciares. Lo hemos visto personalmente, el retroceso del glaciar Jorge Montt, hemos visto el retroceso del glaciar Chico, hemos visto el retroceso de general de toda la zona principalmente oriental del campo de hielo. Ustedes saben que Campo de Hielo tiene 43 glaciares enormes, los más importantes, y una enorme cantidad de glaciares pequeños, algunos que están innominados y solamente están nominados, como lo hizo el investigador Oliver Boutry, glaciares en el siglo pasado, por número, porque ni siquiera tienen nombre, pero una gran cantidad de glaciares. Bueno, toda esta zona está en proceso de retroceso de los hielos. Voy a analizar ahora muy rápidamente los subprogramas. Los subprogramas con los cuales partió el instituto, como les señalaba antes, fue infraestructura habilitante. Cerca de este punto, que es el paso Marconi, el paso internacional Marconi, que está acá, ahí en ese punto, ahí el instituto decidió construir a partir del año 2000 esta base que es el Refugio García, que tiene 60 metros cuadrados y que ha servido para instalarse dentro del Parque Nacional Bernardo O'Higgins con 2 propósitos. 1, para hacer una presencia soberana en el área. 2, para ser facilitado fundamentalmente a CONAF, para que se posicione en ese lugar como cuidador del parque. Y 3, para ser facilitado a distintas instituciones científicas y del Estado que definan hacer trabajos en la zona de reconocimiento, cosa que han hecho varias instituciones. Hemos seguido nosotros con dentro del programa de infraestructura en la zona del Jorge Montt, que es el área que estábamos viendo antes, que es en esta zona, con el fin de construir una serie, al menos 2 o 3 instalaciones tipo domo para poder acceder a esa zona que después van a mostrar Fernanda y Felipe en la última expedición que hicimos. En ese inicio el instituto también partió un programa que fue muy interesante y que sigue siendo activo, que es el programa Ciencia Joven, que significa llevar a estudiantes universitarios a esta zona, casi gratuitamente, a hacer sus tesis de pregrado fundamentalmente en el área de la geociencia y del turismo. Se han hecho los alumnos prácticas y tesis de grado y ha sido bastante exitoso, la experiencia ha sido realmente única para los jóvenes, en un trabajo de carácter inter y multidisciplinario,
con el fin de que puedan valorar los trabajos y las otras disciplinas. Se realizan unos trabajos de campo que duran un mes y la experiencia es muy buena. Acá la que ha sido la persona encargada de desarrollar este programa es Camila Ferrada, que está con nosotros, geógrafa. Ha tenido mucho éxito este programa y muy atrayente. Y además de eso, en esos mismos años, a partir del 2009, iniciamos el programa a través de un programa Corfo, iniciamos el programa Sendas para el Turismo, lo que significó levantar en estos 3 ejes de intervención institucional sendas con el fin de promocionar el turismo. Significaron exploraciones muy interesantes de carácter conjunto, ya sea con ciencia y todo, de levantar estas rutas turísticas asociadas a una cartografía que permita a futuro, dentro del parque y junto con la CONAF y otros organismos, poder desarrollar el turismo científico o con características ecológicas en un medio único, excepcional y que no todo el mundo puede visitar. Siempre estuvo acompañado de la actividad de exploración en el instituto. Desde que se creó el programa de infraestructura con construcción de esta base, se iniciaron muchas expediciones previas de exploración en Campo Hielo para ver un NUNATAC o afloramiento rocoso, donde se pudiera instalar una instalación de este tipo, lo cual significó varias exploraciones de actividades de exploración y después varias expediciones de construcción. Eso significó sobrevolar el área, después ir con aviones Twin Otter, con la cooperación de las Fuerzas Armadas, porque realmente las condiciones climáticas, podría ser otra presentación después de lo que significó construir esta base, fueron muy difíciles. Por lo menos hubieron 5 expediciones para construir esta base, porque las condiciones climáticas hacían terriblemente, muy difícil poder construir eso en ese lugar. Y también considerar que los recursos que tenemos al ser una corporación privada sin fines de lucro, no son siempre los mejores como para hacer trabajo en este tipo. Además, los helicópteros generalmente evitan sobrevolar Campo de Hielo por las condiciones climáticas. Pero el programa de exploración ha estado permanentemente funcionando y ya en años posteriores ya se integró un grupo de los amigos nuestros, montañistas, todos con una experiencia en montaña muy importante en Chile y en el extranjero, y con los cuales hemos iniciado todo un trabajo de exploración en el tercio norte, y el último que tuvimos fueron en las expediciones de noviembre del año pasado, donde se subió y se exploró el cordón escondido, un cordón que no había subido nadie, y se hicieron ascensiones, un lugar precioso que tampoco había visitado, supongo, nadie, por lo que hemos visto. Y esta es un área muy interesante de continuar con los trabajos. Y el año pasado se integró un deseo muy interesante que teníamos y de una inquietud muy grande del instituto de iniciar la actividad de la geociencia. Nosotros, al ser una institución muy chica, realmente sabemos lo que significa tener desembolsos para hacer trabajo científico, sobre todo en estas zonas que son muy caros. Los costos de las expediciones en estas áreas son caras. Una expedición, depende de cuál sea, las características, puede costar 25, 30, hasta 40 millones de pesos, sobre todo si utilizan helicópteros, barcos, y no siempre las instituciones de la Defensa Nacional tienen la posibilidad de apoyarnos por los más diversos motivos, por su agenda o porque a ciertos lugares no pueden entrar, obviamente, por las condiciones. Y el año pasado pudimos tener la posibilidad en el programa de noviembre que estuvimos en el Jorge Montt, de que se integrara la carrera de geología de la Universidad Andrés Bello, acá con nuestro amigo Manuel Suárez, investigador de años de la Patagonia, de geología de Patagonia, sobre todo, experto en ese tema, y con sus alumnos que participaron en el programa Ciencia Joven, y con Mauricio Calderón, otro geólogo también que participó en esta experiencia. Como esta conferencia está referida a 2 expediciones, que son fundamentalmente la de noviembre del año pasado y la de febrero de este año, quiero hacer referencia a que la del noviembre del año pasado fue subprograma. Fue el programa de exploración, fue el programa de geociencia en geología y geomorfología, fue el programa Sendas para el Turismo, porque se levantó y se mejoró la ruta, y fue fundamentalmente la presencia de 7 jóvenes universitarios de distintas carreras que estuvieron presentes con un grupo casi de 12, 13 personas, a las cuales también participaron personal de la Compañía Andina, la 4ª División de Ejército, con sede en Cochrane. Y la expedición que tuvimos cerca del glaciar Jorge Montt, del glaciar O'Higgins, fue realizada ya bajo otras condiciones, y se realizó fundamentalmente en el tema de ciencia joven,
Pero también Manuel estuvo haciendo un trabajo muy interesante en una zona en que la información geológica es bastante deficiente. Yo los dejo hasta acá y cumpliendo la hora exacta de 15 minutos, lo dejo a mi amigo Manuel. El año pasado, y muy impresionado por la labor del instituto de llevar a cabo todo lo que contó Enrique, que en este país no es fácil, y sobre todo con la ignorancia tremenda que tiene todo chileno en lo que es la Patagonia. Vayan a una librería, pidan libros de Patagonia, le van a mostrar libros, si es que, de fotos, de turismo, pero nada, y vayan al Calafate, en Argentina, y van a encontrar un montón de libros de chilenos que se venden en Argentina, así que si quieren comprar buenos libros de la Patagonia, tienen que ir a Argentina, de los autores chilenos. Es vergonzoso. Y sigo con esto. Y lo que también me tiene muy irritado es que en Osorno digan que es el inicio de la Patagonia. El nombre Patagonia está un poco mal usado. Osorno no es Patagonia, Puerto Montt tampoco. Entonces, dentro de todos los programas que hace el Instituto de Campos de Hielo, está el promocionar la investigación y las sendas del turismo y llevar un poquito de conocimiento al chileno común de lo que es Patagonia. Esto ha sido histórico, siempre ha avanzado muy poco, el santiaguino sabe lo que es. Y le llaman sur cuando van a Concepción. Ya, entonces están estos tres campos principales y todos ellos tienen rocas y tienen entonces investigación geológica que hacer y que falta. El campo de hielo norte está totalmente en Argentina, el campo de hielo sur tiene parte en Argentina, el campo de la cordillera de Darwin realmente está todo en Chile. A Argentina no pasa nada de hielo casi. Así que tenemos dentro de los campos de hielo, la mayoría son absolutamente chilenos. Y hay uno que tiene un poquito Argentina. Si uno mira el Google Earth, ya empieza a ver ciertas cosas que llaman la atención en las formas y que tienen una explicación geológica. Las formas tienen un control geológico que lo dan las rocas, porque están esas rocas ahí. Una de ellas, por ejemplo, todo va más o menos norte-sur, pero tenemos un lago General Carrera que es oblicuo. ¿Y por qué ese lago corta la cordillera? Claro, glaciares pasaron por él al final, pero antes hay una estructura geológica que aprovecharon los glaciares para ir erosionando. Junto con eso está el Golfo de... el Golfo de Penas, que tiene una forma extraña, que uno puede continuar con el lago General Carrera. Están los cerros más altos de la Patagonia bordeando esto, el San Valentín con 4.000 y un poquito más, y el San Lorenzo un poco más al sur. Entonces, esas cosas ya llaman la atención. Y sigue, estamos aquí con el Golfo de Penas, la península de Taitao, lago General Carrera, y hay una gran falla que se llama Liquiñovsky, con ramales de falla, que unos años atrás hubo toda una sismicidad que preocupó mucho a la gente de Puerto Aysén, generó un derrumbe de un cerro, hubo un maremoto que mató alrededor de 11 personas en el fiordo de Aysén. Y todo eso de esta actividad que también controla que salgan en Puyuhuapi algunos volcancitos. Entonces, esa es una cosa interesante de esta parte de la Patagonia. Después, algo que a todos los geólogos llama la atención y que es casi único en el mundo, es lo que se llama el punto triple. Acá tiene la península de Taitao, Golfo de Penas, General Carrera, por acá tiene que estar el O'Higgins. Hay una cordillera submarina que va hacia Isla Pascua y en ella se está abriendo la corteza oceánica, separando y sale material fundido de las profundidades y va formando corteza. Pero eso está chocando con el continente y aquí hay lo que se llama subducción. Entonces tenemos, esto se llama subducción, donde una placa se mete debajo de Sudamérica. Pero se está metiendo una placa que está siendo partida y continúa esa partición que es lo que va hacia abajo de la cordillera, de esta dorsal oceánica. ¿Ya? Entonces tenemos una dorsal que choca contra el continente,
se está abriendo y sigue abriéndose. Entonces es una situación en que la roca fundida, los magmas, ya no salen de aquí arriba de la placa, sino que de abajo. Esta es una ventana a esta zona. Y eso se nota, o tendría que notarse, en la superficie. Entonces hay todo un interés también de estudio en la zona de ver cómo este choque de la dorsal oceánica se refleja en la geología de la zona. Esta es la típica diagrama de una zona de convergencia, donde hay subducción. Y acá viene enterito esta losa de subducción. En cambio, en la zona del punto triple está partida en alguna parte. Entonces eso lo hace muy especial en el mundo. En algún momento, todo proyecto geológico que se quisiera hacer así, si le ponían el título a algo y el punto triple, era como ganador. Otra cosa interesante de la Patagonia es lo que está al sur del lago Fañano y la parte occidental del estrecho de Magallanes. Ese es un límite de placas que se llama. Es decir, toda esta zona al sur del Beagle es de otra placa, no es de la placa sudamericana. Entonces pasan un montón de cosas en Patagonia hoy que son de interés geológico. También en el pasado, ahí está el Golfo de Penas, más o menos en esta zona, hace 120 millones de años había algo raro, que no sabemos bien qué es, en esta zona. Se refleja en las rocas diferentes que hay en Aysén y en Magallanes. En Aysén en esa época tenemos volcanes, lavas, y en Magallanes estos son depósitos que hay en el Paine de mar profundo, a la misma edad. Lavas subaéreas, mar profundo. Lavas y rocas piroclásticas subaéreas y mar profundo, a la misma edad. Entonces algo pasaba también en esta zona del actual campo de hielo sur, parte norte. Y en Patagonia y en la zona de estudio hay todo tipo de rocas. Están las rocas ígneas, están las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Estas rocas son producto de altas presiones y temperaturas en que pudieron haber participado rocas sedimentarias, rocas ígneas generadas por magma, por roca fundida y enfriada, o otras rocas metamórficas también. Entonces tenemos todo bagaje de rocas en las zonas del lago O'Higgins. Y este es un mapa geológico de una escala de muy poco detalle, 1 a 1 millón, en la cual todo lo rojo son rocas ígneas, producto de roca fundida, que se enfriaron a unos 10 kilómetros de profundidad, por decir. Y después han sido exhumadas, después han salido por distintos procesos geológicos. Y todo lo verde son más bien rocas del Mesozoico, del Jurásico y del Cretácico. Y acá estamos en el Caleta Tortel, y por acá, aquí está, no se ve mucho, el lago O'Higgins. Esta es la zona de nuestro estudio de ahora. Predomina el gris. Y esas son rocas paleozoicas metamórficas. Fueron rocas de sedimentos marinos que después sufrieron presión y temperaturas altas. Uno de los problemas aquí es saber cuál fue el origen de estas, cuál fue el ambiente geológico en el cual se formaron esas rocas metamórficas. Hay dos alternativas. O estábamos en una zona, en esta zona de aquí ven el océano, el continente, la fosa, la zona de subducción. En este lugarcito de acá salen rocas muy deformadas, se llama un complejo de acreción, que vienen de lo que se está metiendo para abajo, que sube deformado. Aquí se muele, se pliega, está a altas presiones, temperaturas, y sube formando aquí parte de la corteza. Se acreciona ahí, y se llama complejo de subducción o de acreción.
Entonces, una posibilidad de nuestras rocas paleozoicas, que son del lago Higgins, es que hayan formado parte de un complejo de subducción. La otra posibilidad es que hayan formado parte del núcleo de una cordillera enorme que ya no está. Entonces han habido estudios previos que sugieren lo anterior, que hayan sido tal vez núcleos de cordilleras que ya no existen. La otra posibilidad que estamos viendo es que sean del complejo de subducción. Estos son mapas. No. Este es el conocimiento que hay también en el Aysén oriental, alejado de la parte más cordillerana. Hemos trabajado mucho más esa parte de Aysén y hay un montón de mapas que reflejan ese trabajo que se hizo con el Servicio Nacional de Geología y Minería cuando yo trabajaba ahí y todo un equipo de gente. Ese conocimiento no existe todavía en la parte más occidental, en la parte de los campos de hielo, y eso hay que remediarlo. Este es un mapa muy general también, escala 1/250.000, en que aparece el lago O'Higgins. Y, como ven, todo este gran manchón gris de rocas paleozoicas metamórficas que estamos empezando a estudiar. Esta es parte de del trabajo de febrero en el lago O'Higgins, por un tiempo con un proyecto también Fondesit, asociado a toda la inversión del campo de hielo del instituto, arrendamos un bote y con este trabajamos parte de la zona. El lago Higgins es muy malo en cuanto a olas. Yo decía, no, yo trabajé en el Cabo de Hornos, que es malísimo. Y sopla de todos lados el viento. Así que es complicado el acceder allá. Estas son rocas metamórficas. Miren cómo están plegadas y replegadas. Ese es un plano axial del plegamiento. Y estos fueron rocas sedimentarias que sufrieron sus buenos impactos tectónicos. Este es otro, es distinta a la anterior. Entonces hay distintos tipos de rocas metamórficas, no todas son iguales. Y estos eran rocas sedimentarias. Aquí se ven los estratos, eran arenas convertidas en roca, arenisca, y arenisca un poquito más finas. Se supone que eran lo que se pueden llamar turbiditas, o sea, depósitos de corrientes de turbidez que se depositaron en el fondo marino. Entonces la duda está dónde se depositaron, si cercana a una fosa, en una zona de subducción, o en otro lugar, y fueron después retomadas en la formación de alguna cordillera. Y esto es muy importante, encontramos estas rocas, son rocas metamórficas, pero suponemos que son rocas volcánicas. Y a lo mejor eran lavas almohadilladas, que se llaman, deformadas. La lava almohadillada es una lava que se deposita en agua, mar, lago, bajo hielo, no sabemos. Pero en este ambiente están asociadas a las rocas sedimentarias que suponemos que son de origen depositadas en el mar. Y dependiendo de la química que tenemos que hacer y de isótopos, ojalá podamos definir si son generadas en una dorsal, o sea, si son oceánicas, de corteza oceánica. Si fueran de corteza oceánica, sería un punto a favor a pensar que estamos en un complejo de subducción, no en el núcleo de una gran cordillera. Así que esto fue importante. Y no sé si aquí con la luz esa no se ve bien. Acá, si ven, son rocas de las rocas sedimentarias metamórficas. Y aquí, ven, este más moradito va así. Esto es lo que en geología se llama una discordancia angular, porque aquí hay un ángulo distinto. Y estas son rocas mucho más jóvenes, sedimentarias, y más arriba volcánicas, que quedaron despejadas cuando se retiró el glaciar Chico en el lago Higgins. Yo había estado acá 15 años atrás en un bote y esto no se veía. Así que el retiro de los glaciares también está abriendo una oportunidad a rocas limpiecitas que antes estaban tapadas.
¿Ven? Esto es súper interesante y se supone que estas son del Jurásico, tal vez de unos 150, 100, por ahí, millones de años, pero no tenemos los datos. Y Enrique habló de los costos de trabajar en terreno acá, pero después vienen unos costos igualmente mayores, grandes, de los análisis de las rocas. Y ya en las últimas décadas, y la cronología, el tener edades en geología es fundamental. ¿Y cómo se está obteniendo ahora edades muy importantes? Es con métodos radiométricos, el uranio-plomo. Y hay varios tipos, uno un poco más barato, otro más caro. $2.000, $1.000, por ahí por muestra. Entonces, ese es un gasto que hay que considerar también en los trabajos y lo abulta el costo. Esto fue muy interesante. Esto también en la misma zona, no salió muy buena la foto. Se ven también estratos aquí, sedimentarios, sobre las rocas metamórficas, y esta vegetación que se ve chiquitita es un desastre. Son arbustos que en lugares no permite subir. Entonces algo que aparenta ser fácil subir, hay que darse vuelta, de repente hay calafate, pinchos, complicado por una cosa que parecía tan fácil. Y este es lo que se llama un domo volcánico. Estos son pliegues no por esfuerzos tectónicos, sino que por flujo de la lava. Y estas lavas son como un tapón a un conducto volcánico. Este se puede datar muy bien por el método de uranio-plomo que les decía. Y esperamos tener alguna edad. Debe ser jurásico, pero no hay edades, así que puede que no lo sea. Así que esto fue muy interesante, tener este campo de domos en el lago Higgins. Antiguo, ¿sí? Y esta es la parte del lago Chico. Aquí se quedan unas formas pulidas por los glaciares, pero espectaculares. Esta zona es muy linda. Y es la zona que les mostré yo esa discordancia, que la vimos desde allá para acá. Y este es el lago Chico y estábamos acampando por allá. En el tema de la divulgación científica, y con esto termino, en Chile no tenemos Machu Picchu. Entonces el turista viene a ver paisaje. Y el paisaje es reflejo de la geología, no porque yo sea geólogo, pero es así, y de la geomorfología, que es lo más reciente. Entonces lo que se llama el geoturismo y todo eso, está el mostrar un paisaje, pero agregarle un conocimiento más. Entonces si uno mira acá en el lago General Carrera, este es el delta del río Fachinal, que viene de allá, entonces uno puede hablar de que acá está el delta actual, aquí está parte de un delta elevado, y hablar de todo lo que está pasando con las terrazas elevadas del lago General Carrera, y cómo alguna vez el Carrera, el O'Higgins formaban un solo gran lago. Este es el río Avilés, que usted si Chaya va a sacar oro. Acá hay una, no se ve bien, pero aquí hay una morrena frontal de un glaciar que bajó por el Avilés. Acá hay dinosaurios. Este granito de acá, que es un cuerpo de magma que se enfrió a 5 kilómetros de profundidad, por un estudio, tiene 10 millones de años, es relativamente joven. Rocas marinas elevadas de 130 millones, rocas, y así. Entonces esa es la contribución que podemos hacer nosotros al conocimiento de un paisaje, darle información, que entonces el visitante ve el paisaje, pero también recibe un poco más. Eso. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación de Víctor aquí y la presencia de todos ustedes. Mi nombre es Fernanda Gallardo y les voy a explicar y ahondar un poco más de qué se trata este programa Sendas para el Turismo que llevamos como Instituto Chileno Campo y Hielo. Primero, el tema del Instituto Chileno de Campo y Hielo empezó a hacer obviamente sus trabajos primeramente en exploración. Después de eso, más o menos del año 2010, se llevó a cabo un proyecto cofinanciado por Corfo, en que consistía en levantar 3 ejes de ingreso al hielo. Entonces, para ingresar al Campo Hielo Sur, se tomó como objetivo de estudio el tercio norte de Campo Hielo, que este es el Campo Hielo Norte, y acá Campo Hielo Sur, y nosotros tomamos 3 ejes de penetración al hielo.
por el norte Caleta Tortel, Jorge Montt, por el este que Villa O'Higgins como comunidad para el ingreso, a todo lo que es el glaciar O'Higgins y de ahí a la base que ya se mostró anteriormente del refugio de montaña Eduardo García Soto. Y por el oeste Puerto Edén, ingresar para todo lo que confluye el glaciar Pío XI. Entonces, obviamente el tema de levantar sendas, por un lado tenemos todo el levantamiento de información, tanto geológica, geomorfológica, botánica, de todos los profesionales que van acompañando a nosotros, y todo esto converge en el tema del turismo, para que el turista vaya y vea qué es lo que está viendo, y a través de qué, del turismo de intereses especiales, que ahí como se define basado en la identidad cultural y ambiental de las localidades. Las localidades que ya le mencioné, como era Puerto Edén, Caleta Tortel y la Villa O'Higgins, que ahí aparecen en fotos. Primero Caleta Tortel, que está en la región de Magallanes, Villa O'Higgins, al igual que Caleta Tortel, y Puerto Edén, que lo tenemos presente en la región de Magallanes y que pertenece a la comuna de Puerto Natales. ¿Y a través de qué? De estos senderos interpretativos, como ya les mencionaba, que obviamente van asociados a toda el levante de información que hacen todos los profesionales que nos acompañan, para potenciar el conocimiento del entorno y obviamente a través de esto poner en valor el patrimonio natural del área. Como está referido a las dos últimas expediciones que realizó el Instituto Chileno de Campo y Hielo, la primera fue realizada en los meses de octubre y noviembre del año 2015 y que constaba básicamente de dos objetivos. Primero, definir como la ruta final de que se va a llevar por toda la ladera, acá está el Jorge Montt, por toda la ladera hasta ingresar al hielo al tercio norte, que acá todo está en la parte norte, se puede ver. Y teníamos en objetivo también poder ver la posibilidad en primera instancia como prospección, como lo indica, para poder hacer una travesía y conectar la península Jorge Montt con el Valle del Pascua, cosa que si se puede realizar la travesía y bajar por acá, o si no, al revés. Entonces, esa era una de las prospecciones. Pero por temas de condiciones de terreno, nosotros empezamos a subir y de ahí ya no podríamos bajar, básicamente por el avance de la nieve que nos tocó todo el tema, y entonces no pudo ser productivo ese objetivo en particular. El tema de definir la ruta final, valga la redundancia, es para evitar todo este tema de tránsito en los senderos. O sea, obviamente si alguien va y ve esta fecha, va a empezar a hacer otra, y después con el tiempo se van a unir y van a formar un tránsito peatonal, en este caso, porque no está para otro tipo de tránsito. Va a constituir y va a empezar a sacrificar más zonas, y esa no es la idea, es solamente poner una zona de sacrificio, que en ese sería el sendero definitivo, que nosotros llevamos una metodología y era básicamente de marcar por GPS y con varillas de PVC visualmente para seguir la ruta. Entonces ahí se hizo, y también hicimos un trabajo de las piedras del camino, quitarlas. Entonces ya visualmente indica para dónde va el sendero, que es toda la ladera del Jorge Montt. Acá se llega a la altura de más o menos los 600 metros sobre el nivel del mar, con vista hacia el frente del glaciar Jorge Montt, que ahí está a futuro a construirse el campamento de avanzada Martín Correa Fernández, que está en construcción, y ahí empezamos a hacer trabajo. Esta es una vista panorámica que se accede desde 100 metros más arriba del campamento base que le indicaba, y ahí teniendo en cuenta la entrada del fiordo que se navega desde Caleta Tortel, y se aprecia el frontis del glaciar Jorge Montt. Y de ahí sigue la ruta hacia el hielo, que después nos va a explicar Felipe. Y la otra expedición fue la realizada en febrero de este año, que estaba básicamente enfocado al programa de Ciencia Joven, que era llevar a tesistas, iban del área de la geología, que es del profesor Manuel, ingenieros forestales y geógrafos, en esta oportunidad. Obviamente ellos iban a realizar su tesis, nosotros lo apoyamos como profesionales, pero además también se aprovechó de levantar mayor información de esta ruta de O'Higgins. Ahí está desde un mirador,
que se accede a la vista de todo el glaciar O'Higgins, tercio norte de Campo Hielo. Y quería terminar con esta frase, que es bastante utilizada en el tema de educación ambiental: no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce, ya que el primer paso para empezar a hacer las líneas de base es la exploración. Entonces, sin esto no se puede realizar todos los estudios que tenemos encargados para hacer turismo científico, que está tan en boga, el turismo de lupa, todas las cosas que nos ayuda ahí el profesional Víctor, turismo montaña, todo el tema asociado al turismo naturaleza. Y entonces por eso es primer paso, exploración y conocer para después empezar a trabajar como línea de base. Así que, Felipe. Gracias, Fernanda. Muy buenos días a todos. Primero que nada, me gustaría expresar la gratitud de que nos haya invitado Víctor y también decirle lo importante que es para el tema del montañismo, el tema de la exploración. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a nivel, digamos, mundial, como deporte, nosotros somos privilegiados en tener una cantidad de montañas tan impresionantes no está en presentación. El cuadradito que está abajo. Entonces, referido a eso, realmente tenemos una ventaja comparativa increíble. Vemos como expedicionarios europeos, como principalmente alemanes y otros, viajan desde sus continentes a la cordillera de Darwin, a campos de hielo para realizar expediciones que realmente son tanto o de mayor complejidad que la realiza. A ver, un poquito. No te preocupes. Eso es todo. ¿Sí? Es que la podemos pausar. Y acá la paso yo. Ok, entonces también algo que muy grato también he tenido la experiencia de compartir con el instituto en mi carrera como geomensor, ¿cierto? Aquí estamos en la etapa de planificación en el refugio, tratando de dar una reseña, un diseño de cómo iba a ser nuestro avance, ¿ya? En la fotografía que mostró Fernanda se mostraba muy bien cómo era el eje que queríamos realizar y aquí estamos esbozando un ejemplo. Bueno. ¿Con cuál lo avanzaré? Dejarlo en pantalla completa. Es que si lo tiras acá... Yo te lo voy viendo acá. Espérate. Y... ahí está. No, esta es la última. ¿No? Ah, ya. Ahí está. Ahí sí. Disculpe. Bueno, para hacerlo un poquito más expedito, luego del tema de avanzar con los muchachos hasta el campamento base, el grupo hielo, que es compuesto de izquierda a derecha por mi persona, Felipe González, Matías Prieto y Darío Arancibia, los tres somos guías instructores de alta montaña y de escalada, nos desplegamos del equipo y comenzamos a avanzar con nuestros materiales, ¿cierto? Con nuestros esquís, con nuestros trineos, ¿cierto? Un montón de indumentaria para poder estar metido en el hielo durante alrededor de 12 días. El apoyo de los geólogos, también tuvimos apoyo del grupo militar que nos llevó algo de carga, alrededor de 1 hora de carga para montarnos sobre la meseta y continuar por el territorio periglaciar camino hacia el campo de hielo sur. Entonces, la mochila es más bien bulto, unos 8 a 10 kilos, y el equipo principalmente pesado es lo que va ahí en los trineos. Ya estos son equipos de randonnée, son equipos de esquí en los cuales tiene una piel por la cual yo me puedo ir avanzando y se va trancando hacia atrás, por tanto voy en contrapendiente. Este es el primer campamento, el campamento 1 que realizamos, y siempre tratando de un poco adaptarnos a la geografía en lugares donde generalmente estamos protegidos del viento, ya que nuestro
nuestro más condicionante enemigo en este lugar. Acá vemos la península, entra la península, el fiordo Jorge Montt, y acá es la meseta donde ya nosotros nos adentramos, y aquí nosotros entramos, ingresamos por terreno periglaciar en dirección sur, hacia el campo de hielo. Entonces acá, como aprendizaje respecto a las otras expediciones, nosotros habíamos realizado expediciones en verano, ahora fuimos octubre-noviembre. Nuestra gran preocupación era si el hielo y los icebergs nos iban a dejar ingresar al punto donde nosotros habíamos desembarcado el 2011. Entonces, en ese sentido lo logramos hacer, y con otra metodología de montaña, conforme que asumíamos que iba a haber más nieve, los esquís se prestaban bastante bien para el ascenso. Dentro de nuestra planificación estaba el trineo y los esquís, pero también contábamos con algunos terrenos con desnivel importante que nosotros ya habíamos avanzado el 2011 y nos habíamos encontrado con pendientes de hasta 40, 50 grados, lo cual estar llevando un bulto, ¿cierto?, arrastrándolo, es tremendamente agotador. Por tanto, los 3 primeros campamentos, el campamento 1, 2 y 3, después del campamento base, fueron de avance de no más de 3 kilómetros. Ya, por lo mismo que les digo, que era un lomaje, un ascenso, luego un descenso. Acá lo que se ve al final es el lago Verges. Felipe, con el botón del centro tienes el enlace. Vale, muchas gracias. Entonces, ese es el lago Verges. Ya estamos mirando aquí en dirección este. ¿Ya? El río Pascua, como decía Enrique, baja en este sector, y es una formación geológica bastante interesante que espero que la podamos ver en detalle. Entonces, esto con esquí y como lo practicamos habitualmente sin mochila sería un descenso espectacular. Acá bajarlo con este trineo era sumamente peligroso, ya que cualquiera de los que rodaran caía esta laguna congelada. Entonces este era uno de los pasos más complejos antes de llegar al campo de hielo, propiamente tal. Este es el tercer campamento, lo mismo, procurando utilizar las ventajas que da la geografía para acabar lo menos posible y resguardarnos del viento. Acá este es el punto donde ya nos comenzamos a entrar, este ya es el campo de hielo propiamente tal. Y agregar que esta montaña que está acá, el mirador Rodrigo Vargas, había sido ascendida en el 2011 y marcaba como punto cero de exploración para esta expedición. Acá estamos mirando hacia el este, acá tenemos el lago Verges, esa formación bastante particular de carácter geológico, y este lugar de acá, por el otro geólogo, se nos había encargado la idea de tratar este glaciar Lucía, que desciende en dirección este. Esto toda una formación bastante singular que puede apoyar la idea del otro geólogo que confirmaba, o sea, que postulaba de que esto pudiese ser un volcán. Entonces, dentro de nuestras obligaciones como montañistas también estaba tratar de recuperar una muestra de este lugar. Acá se ve bastante cerca, pero acá estamos alrededor de 3-4 kilómetros de lo que es roca. Todo lo demás está cubierto ya por la nieve, por el hielo. Entonces este ya es como la segunda meseta que nosotros nos encontramos en Campo Hielo, y vemos nuestro objetivo de exploración, que es el cordón escondido, y un cordón secundario que es más bajo, pero lo vamos a ver en algunas fotografías, que realmente también tiene una belleza bastante particular. El mirador Rodrigo Vargas, ascendido en el año 2011, este es considerado el punto cero de exploración, desde donde este año comenzamos a realizar la exploración, y también coincidentemente, como una parte aérea, como una especie de collado entre las dos montañas, nos encontramos con que era una parte muy ventosa y que todo este terreno era nieve escarchada sobre hielo, por tanto no estuvo exenta de varias caídas, ¿ya? Estas son jornadas ya más largas, ya estuvimos avanzando, este día avanzamos cerca de 5 kilómetros en la altiplanicie del Campo de Hielo,
y ya nos estamos preocupando un poco, nuestros campamentos van en función del resguardo. Ya acá nos metimos en esta especie de depresión para poder ocultarnos y poder armar nuestras carpas sin un poco protegidos del viento. Jornadas de 8, 10, 12 hasta 14 horas diarias de caminata, en la cual el campamento estaba acá, con estas cornisas sobre nosotros, así que intentamos movernos rápido. Ahí se ven algunas caídas de cosas también. Nosotros estábamos por este lado, por acá. Continúa el ascenso. Acá estamos recién acercándonos todavía al cordón escondido. Este es ya el cordón escondido. Y tenemos una nueva, desde este que era el campamento 3, tenemos un nuevo desnivel, ya de alrededor de unos 200 metros, que era muy agotador, con nieve escarchada y con viento en contra. Así que no fue nada de fácil superar. Ahí vamos a mostrar un pequeño videíto de esa sección. Y acá ya vamos en dirección al cordón escondido. Nuestra planificación nos daba 3 cotas que eran las cumbres más altas. Estos 3 que habíamos planificado como cumbre A, B y C. Y cualquiera de estas, con solamente una, lograr ascender, ya nosotros estábamos ampliamente pagados. Aunque nos vamos acercando, vamos viendo según lo que uno realiza el trabajo en gabinete, ¿cierto? Una planificación, concretándolo o contrastándolo con lo que nos encontramos en terreno. Y este ya es el último campamento, ¿sí? Esto sería por acá, más o menos, esta sección. ¿Ya? Entonces, siempre buscando alguna cueva, alguna grieta. ¿Ya? Ustedes comprenderán que en esta altiplanicie colocar una carpa es totalmente arriesgado, estar a la buena de Dios, así que siempre ocultándonos, incluso si es que nuestra carpa aquí colapsara, nosotros podríamos meternos más hacia adentro en la grieta y salir del paso durmiendo ahí o esperando la mejoría del clima. Entonces aquí nosotros llegamos con estas condiciones, muy distinto al año 2011, que nos tocó todos los días lloviendo, que no vimos nada, incluso subimos el mirador Rodrigo Vargas y no vimos nada. Ya un poco frustrante esa ascensión, y este año nos encontramos con otro episodio de que veníamos más o menos contrastando una ventana de buen clima y que nos contamos con este tipo de días. Este es el día siguiente al día que llegamos. Nosotros nos fuimos, Matías y yo, fuimos a sacar fotografías y a mirar las otras caras de la montaña, ¿no es cierto? Nosotros estábamos a este lado del campamento, avanzamos en sentido sur y estábamos vislumbrando estas 3 montañas que serían las que podríamos generar los ascensos, particularmente estas 2 montañas que son las 2 más altas. ¿Ya? Esta es la primera montaña, la más alta, que si bien el acceso podía ser bastante fácil por el glaciar bien cubierto de nieve, por tanto las grietas no estaban tan descubiertas, y nosotros pudimos llegar con nuestros esquís randonnée hasta este punto aproximadamente, donde ya cuando cambia la pendiente, cambian los materiales, ¿cierto? Dejamos nuestros esquís depositados ahí, marcados siempre en el GPS. El GPS ha tomado un punto fundamental en lo que es este tema de exploración en campo de hielo, y nos mandamos hacia arriba, llegamos a esta antecumbre y de aquí teníamos que hacer un descenso de alrededor de 60 metros para tomar este filo aéreo y conectar la última sección de la montaña. Y la otra montaña es un poquito, serán 80 metros más baja que la anterior, que si se ve que una cara sur muy escarpada, nuestros gustos de montañista se nos hacía agua a la boca en esta pared, pero al igual que los antiguos exploradores aseguramos la cumbre, aseguramos más que nada el acceso fácil, la ruta normal de la montaña, la cual
¿cierto? Esta montaña unida a la otra por un gran plató y una pendiente relativamente suave, hasta la última parte, que esta corona de hielo estaba bastante más aérea y más expuesta. Esta es la tercera montaña que también podía ser. Entonces, día de ataque de cumbre, salimos desde nuestro campamento, ¿cierto? Teníamos que descender unos 100 metros, tomar la altiplanicie, y estas son las montañas que tenemos en el cordón de enfrente, que lo hacían ver muy estéticas, muy, muy hermosas, pero también cuando ya tomamos altura en el cordón escondido dijimos, menos mal que vinimos al cordón escondido y no esto, porque se veían mucho más bajitas que las que estábamos nosotros. Ahí estamos partiendo, ese es Matías, el presidente de la asociación de guías, y ahí estoy yo. Camino al cordón. El cordón baja en dirección sur-oeste y muere por ahí. Y este es el día del ascenso. Nosotros avanzamos por el glaciar, llegamos a este punto, y en este punto teníamos que definir si iban por una, por dos o por qué montaña lo realizamos. Finalmente nos fuimos, aseguramos la montaña más alta, llegamos acá, descendimos acá, tomamos el filo y hicimos la cumbre de este punto. Luego nos regresamos, tomamos nuestros esquís, ¿cierto? Seguimos con los esquís hasta el final y llegamos al borde de la corona de hielo y hicimos el ascenso a la segunda montaña en el mismo día. Entonces ahí tenemos la vista del campo de hielo hacia atrás, hacia el sur, suroeste. Y vemos cómo vamos ascendiendo con los esquís, obviamente con una mochila de ataque a cumbre mucho más menuda, mucho más pequeña, con nuestro objetivo principal, ¿cierto? Las formaciones de la nieve son diversas según las condiciones del viento. Y acá llegamos a lo que los escaladores denominamos como el crux, la parte más difícil, ¿ya? Porque no sabíamos cómo íbamos a encontrar este lugar. Las condiciones, si bien estamos en campo de hielo, esto es nieve sobre hielo, y los seguros de nieve se transforman conforme a la exposición al sol. Entonces nuestra planificación fue descender por esta pared de 60 metros aproximadamente, dejar una cuerda instalada para nuestro regreso, caminar y llevar la otra cuerda de seguridad, una segunda cuerda, hacia la cima real, que es esto, hasta el punto más alto. Entonces ahí voy descendiendo, mirando y rezando un poco que la cuerda finalmente llegara. Finalmente la cuerda con el último centímetro llegó ahí, ¿ya? Por tanto, dejamos varios seguros ahí tapados con nieve para que no se pusieran al sol. Continuamos rápidamente hacia la cumbre y luego de unos 30-40 minutos llegamos a la cumbre los tres sin ningún inconveniente, muy contentos. Nos comunicamos con el campamento base, le dijimos la buena nueva. Y acá, ¿cierto? Esta es la vista que tenemos desde nuestro ingreso, ¿cierto? Este es el fiordo Jorgemont. Y este es la entrada. Y esta sería la mirada como a nuestra espalda, hacia el sur, ¿cierto? Toda la continuación. Esta es la antecima. Y la siguiente montaña que íbamos a escalar iba a ser esa. Llegamos, nos hidratamos, ¿cierto? Comimos algo, tomamos nuestro esquí y nos dirigimos hacia la segunda montaña. Hasta el momento todavía no habíamos puesto ningún nombre, no habíamos definido nada, solamente nos habíamos preocupado de ascender la montaña, pasarlo bien y por supuesto marcar todos los puntos con GPS para mejorar la cartografía. Ahí vemos, ese creo ser yo esperé a mis compañeros ahí al borde de la Rimaya, ¿cierto? Ese corte de glaciar que está ahí, vertical, para realizar el ascenso final. Ahí va Matías, mi compañero, ascendiendo hacia la cumbre de la cumbre ACGM, como la denominamos posteriormente. Estamos en la segunda cumbre, ya podemos ver que el clima ya no era el mismo, estaban entrando unas poquitas nubes y bueno, ya luego de eso viene la cumbre, viene el descenso, viene todo un tema de
de salvar sus vidas, porque ya los reportes de clima no seguían buenos, así que teníamos que salir lo antes posible. Tuvimos un día bueno más para poder descansar y de ahí salimos en lo que nos habíamos demorado 2 días, lo hicimos en un día todo de salida con viento a favor, así que no tuvimos inconveniente. Esas son las fotografías. Me gustaría mostrarles algunos pequeños videitos para que retratan un poco cómo es las condiciones en Campo Hielo. Tira cualquiera de los tres, ¿sí? Tíralo en orden. Entonces, muchas veces cuando salíamos por teléfono satelital nos decían, ¿y cómo avanzaron 3 kilómetros nomás? Sí, le explicamos que mira, lo que pasa es que la pendiente es realmente grosera, el peso es mucho y esto se hace lento. Aquí si carga, vamos a ver qué tan lento y qué tan fatigoso es arrastrar un bicho de eso. Esa nieve fresca, ¿cierto? Ahí se ve cómo venía haciendo el giro. Y ahí, claro, ahí uno va abriendo huella. Este tirón que va generando el petate después de este trineo, después de 8 horas, obviamente quedas con la espalda en la mano. Tírate el otro del tiro. Esta es una de las partes que le decía la altiplanicie, pues ya como para llegar a vislumbrar el cordón escondido. Se ve que el viento es cosa seria. Esto fue el día que nos tocó más malo. Pueden ver que acá mi amigo va con toda su fuerza y lo va volando igual de lado. Y estas son las razones de por qué el avance no es como uno lo plasma en el libro, ¿cierto? Siempre va a ser la naturaleza la que manda. Y tira el último videito, que es el punto donde estamos descendiendo, ¿cierto? Si se fijan ahí van 1 seguro, 2 seguros, 3 seguros, porque tiene que aguantar el peso de una persona, ¿cierto? Pero también tiene que resistir la exposición al sol para el regreso. Por tanto, nos sirvió para descender, llegar abajo y luego de regreso nos dio la seguridad y sobre todo la fluidez de poder salir del lugar rápido. Entonces ahí, esto es lo que en montaña nosotros denominamos rapel. Comúnmente se realiza con cuerda doble, pero como aún nos queda un trecho para llegar a la otra sección, siempre puede haber algún inconveniente. La cuerda secundaria la llevamos para cualquier emergencia. O sea, afortunadamente alcanzamos a llegar ahí. Esa parte de ahí arriba no sé si se vio bien, pero era una parte más que vertical, era un poquito, como denominamos nosotros, desplomada. Y de regreso, una nieve sin consistencia, regresar por ahí escalando no lo hacía muy seguro. Por tanto, una cuerda fija, una cuerda instalada nos da la fluidez y la seguridad de regresar rápido. Como ven, es bastante aéreo el filo. Felipe, dígame. Para que esos días les tocaron la temperatura a todos, la temperatura que ustedes tuvieron arriba casi de 30 grados sobre cero. Exacto, eso es según lo que comentamos con Enrique, una de las temperaturas más altas que se han visto en la historia han sido este último verano. Por tanto, las condiciones en que uno espera encontrar hielo, espera encontrar un terreno estable, nos encontramos con nieve que no tiene consistencia. Ya nuestros piolés, todos nuestros materiales están más bien diseñados para el hielo, no para la nieve. Por tanto, esta es una mitigación en el fondo gracias a las condiciones
extraordinarias que habían en este lugar. Ahí ya estoy llegando. Entonces ahí yo saco el dispositivo y le doy el pase a mis amigos para que desciendan ellos por su cuenta también. Eso es que estoy fuera de la cuerda. Eso, muchachos. Muchas gracias por su atención. Como bien, el programa ya está llegando a su final y obviamente el Museo Nacional de Historia Natural, en este contexto de campos de hielo, el área botánica, de alguna manera, siempre hemos estado vinculados con Enrique hace más de 10 años que nos conocemos, desde que yo salí de la universidad y hemos estado yendo a estos lugares. Siempre el interés ha ido a recolectar material para el herbario del Museo Nacional de Historia Natural, sobre todo de áreas, como bien se ha señalado aquí, que es muy difícil llegar, temas de costo, de logística, ir a buscar plantas de este lugar en un escenario de cambios globales que están ocurriendo, ya sea por los motivos que deban ser. Es interesante tenerlo como historia natural para el país, para la ciencia y para poder tener de alguna manera herramientas para saber cómo nosotros podemos manejar estas intervenciones que hacemos nosotros. O sea, yo voy para allá y voy con esporas, voy con semillas dentro de mi ropa, en lugares donde el clima está cambiando, puede que algunas plantas exóticas se puedan instalar. Entonces hay todo un rollo gigante con el tema de la botánica en este lugar, donde tratamos de abordarlo. Ahora, si uno revisa la literatura, Patagonia se iba trayendo desde siempre, ¿ya? Desde 1700, 1800, hasta Darwin, todo el mundo ha venido a buscar plantas, animales, a ver este lugar, el paisaje. Y haciendo una revisión de la literatura, las plantas vasculares, estas con flores que están aquí, asteráceas, por ejemplo, son las que más se han estudiado, los que más trabajos hay. Por ejemplo, están los trabajos de Dolen, de Armesto, de Enrique y muchos otros. Hay una lista gigante, por lo menos de 100, 500 trabajos desde históricos, contemporáneos, que están ocurriendo hoy mismo. Ahora, la especialidad que me he hecho cargo en el museo es de las colecciones de criptógamas y en particular el interés son estas pequeñas cositas que son las briófitas o no vasculares, en donde hay un gametofito que está acá y una cápsula que produce esporas. Tienen otros mecanismos que también se les puede caer un trozo y sale una planta haploide. Pero en general esto es lo que, en particular, Víctor Ardiles, quien les habla, está interesado en estudiar en este lugar. De esta manera, utilizar dicha información como un elemento más para mejorar existente y futura estrategia de manejo y conservación de la flora. Difícil conservar en un escenario de cambio, pero hay herramientas que se pueden ocupar. Y obviamente el herbario va a ser nuestro referente para todos aquellos que quieran ver estas colecciones y poder comparar y hacer estudios un poquito más filogenéticos, lo que ustedes necesiten, ¿ya? Depende de la pregunta. Esto, para resumir un poco qué son las plantas, lo pueden revisar, está en la página web del museo. Estas son guías educativas que se producen para las exhibiciones temporales. Aquí te explica qué es lo que son. Y fíjense que aquí que uno de los primeros estudios sobre biófitas en nuestro país fue realizado por Camille Montagne en 1850 y que se publicó en estos años por Claude Gay. Así que hay algo para poder buscar y entender con la parte biológica de estas plantas, que no los voy a latear con eso, está lleno de literatura de internet por todos lados. Ahora, construir a cerrar las brechas de la representación de las colecciones es una de las misiones del museo. Siempre somos el referente nacional de las colecciones, por lo tanto este es el principal trabajo, ir para allá mientras los muchachos van a subir sus cerros, mientras Manuel y su gente va de roca, nosotros vamos a buscar plantas, ya sean criptógamas, sean plantas vasculares, no vasculares y algas terrestres. El inventario florístico de la flora, junto con Fernanda y Camilo hemos trabajado en las rutas, por lo tanto los puntos de interés siempre se trata de complementar con información de rocas y de plantas, y líquenes y hongos y otras cosas, cosa que hay un valor agregado a esta ruta, no solo ir a pasear y tomarse el whisky con los hielos, sino también aprender un poco de lo que nos rodea, de lo que estamos pisando y de las grandes extensiones de árboles y de bosques de notofagus que hay en ese lugar. Composición florística, esto es algo un poquito ambicioso. Nos ha dado resultado. En 2011 fuimos al Jorge Montt y hicimos un transecto desde la base donde está el Martín Correa, el base de los 600 metros, bajamos 200 metros casi a donde está la roca descubierta e instalamos unas parcelas de 1 metro cuadrado, que es lo mínimo del área mínima que se puede saber en un tiempo uno, y después de 2015 encontramos algunas de estas parcelas, por lo tanto tenemos 2 tiempos para comparar si hay cambio de especies, cuánto han crecido algunas especies. Y eso es algo que no se sabe, sobre todo en el hemisferio sur, hay trabajos del hemisferio norte que uno puede tener en metodología,
Pero esto es lo que estamos intentando hacer, junto con la florística y la vegetación. Determinar riqueza de especies, morfología, y eso es un rollo ya para el briólogo, ya para los expertos que quieran ver y que ellos pueden evaluar cómo lo estamos haciendo, los patrones de distribución en Chile y globales, ¿ya? Más adelante vamos a profundizar un poco en eso. Trabajo de herbario, aquí está este cuaderno de actas que sirve para no llevar una prensa gigante, porque no voy a andar con mi mochila con una lleno, no. Es mucho, entonces hay que tratar de bajar peso y esta es una forma de herborizar las plantas en terreno, se prensan en el domo todas las noches tratando de prensar, se sube, van las ordenando y las criptógamas de alguna manera tienen sobrecitos más pequeños, aquí hay una parte de la colección que es un poco más cómodo y una vez que llegamos al museo está la parte de desinfectar, hay que secar y hay que desinfectar estas plantas para ingresarlas al herbario y no tengan contaminación de insectos y después nos comen las plantas, que las voy a ver y no hacen las plantas. Entonces hay que tener esos cuidados, hay protocolos estándar en el mundo para los herbarios y que nosotros los utilizamos a diario. Ahora, ¿por qué campo hielo? Está claro, o sea, las imágenes ya es una cosa que realmente a todos nos gustaría ir de alguna manera a este lugar. Área silvestre exuberante en recursos hídricos, ¿cierto? Hielo que se derrite es agua que hay, ¿cierto? Muchos ríos, etcétera. Bueno, el tema geológico. Bosques de Notofagus, por muchos lugares, ¿cierto? De regeneración en diferentes lugares, depende del ambiente, también es muy... Y culturas, temas de colonos, temas actuales, de culturas de antepasados. Y una frontera interna del país, como lo dice Enrique, es un lugar difícil, se está agotado, ahora se está retomando, hay universidades, institutos, gente del extranjero, gente de Italia, Estados Unidos, que vienen a estos lugares a hacer investigación. No somos los únicos, hay mucha gente del CIEP también que está haciendo cosas, por lo tanto es un esfuerzo de todo el mundo y de mucha gente que está trabajando en estos lugares, ¿no? Considerando, y esto es un punto importante, el tema de las plantas exóticas, ya hay problemas en Patagonia con las algas, hasta que se meten en los kayaks y anda el moco de los ríos, creo que le llaman. Entonces el tema de las plantas exóticas también de alguna manera estamos tratando de ver cómo está ocurriendo esto. Con las determinaciones vamos a poder saber los elementos, si son exóticos, si son nativos, si están llegando del norte. Eso también es una herramienta que vamos a poder manejar. Bueno, una vista del glaciar O'Higgins que yo lo vi y estuve yo creo como 5 minutos realmente impresionado por esto, verlo ahí es impresionante. Mientras yo pisaba las plantas de mis pies, miraba este impresionante hielo que estaba al frente, que gracias a su retiro, como decía Manuel, estas plantas están colonizando los lugares que las rocas desnudas, entre comillas, están ahí. Contexto global, vamos a aplanar el mundo, estas son fotografías que tomé de la NASA, que están muy bonitas, todos pueden ingresar, aquí abajo creo que tengo el vínculo. Y esto es una de las razones por qué los ecosistemas subantárticos llaman la atención. Fíjense lo aislados que estamos del mundo. Estamos acá, ese cuadrado de ahí, es más o menos la zona de campo hielo, y todo lo demás es el mundo, ¿ya? Siempre a los alumnos yo a veces les digo que Chile o esta parte aquí es como el trasero del mundo, como el coxis. Si uno fuera la columna vertebral, los Andes, estamos con el coxis del mundo, y los campos hielo justo están ahí, muy retirados de la influencia directa, ¿ya? Porque los contaminantes van por todo el mundo, o sea, no podemos decir que el lugar es prístino, porque ya todo ha llegado, no nosotros, indirectamente. Y esta es una imagen de la estación espacial del campo de hielo sur, desde el norte hasta el sur, y aquí está el tercio norte, para que nos ubiquemos globalmente. Ahora, esto se coincide, también esto es una vista de planiferio, y este es un trabajo que habla sobre la riqueza y los endemismos, puntos calientes de plantas no vasculares brófitos, los patrones que tienen globales. Fíjense aquí, estos con círculos negros son hepáticas, hay musgos por acá. Fíjense que estamos justo, es muy gruesa la escala, pero justo en esa colita del coxis que le hablo, es un punto de alto endemismo para hepáticas. Y nosotros estamos metidos ahí, en este escenario de cambio. Por lo tanto, ¿qué más seductor que estar ahí y poder tener estas colecciones en el museo? Patagonia, ese nombre, L2, Patagonia. Por lo tanto, ya en el mundo es un lugar interesante desde los endemismos, que es un atributo que tienen las especies de hacer más rico un lugar o de tener esfuerzo de conservación para ese lugar. Nuevamente usamos la foto, ahí está, el tercio norte. No sé si me quedé corto acá con el Exmo, parece que no. Pero esa es la zona de interés. El lago O'Higgins, ese grandote, el lago Viedma, desde Argentina por acá. Lo pueden revisar. ¿Y cómo uno se contextualiza como biólogo, como botánico? Esta es nuestra esfera, nuestro círculo donde trabajamos, y particularmente aquí en el museo hacemos taxonomía clásica, ¿no? Que ha sido olvidada y votada por muchos y que ahora se está retomando hace algunos años el tema, pero bajo una mirada evolutiva y de la filogenia. Es inevitable pensar, mirar los organismos de una mirada solo taxonómica hoy en día, con el proceso del individuo, del ejemplar, de identificar, de hacer las claves, clasificarlo, pero en contexto evolutivo, tanto geológico, tiempo, etc. Y todo eso hay que incluirlo hoy en día. Por eso me pongo ahí pensando en este contexto que hoy existe en la ciencia, 2016. Bajo ese contexto estamos tratando de trabajar esta parte, ¿no? Que es lo primero, es los ladrillos que nos permite dar información a partir de la base de datos. Un poco latero.
Ahora, ¿por qué estas plantas pequeñas y no las otras? ¿Ah? Hay muchos trabajos, hay pocos especialistas, podemos apoyarnos, pero en particular su biología, algunos pueden ser indicadores de estos cambios, de estos retrocesos de los glaciares. Por ejemplo, raíces verdaderas no tienen, el recambio es muy rápido en estos lugares, por lo tanto colonizan lugares en las sucesiones primarias. No tienen estomas en las hojas, como las otras plantas que respiran por las hojas, no tienen. Esto lo hacen de directa difusión, no tienen ese mecanismo. No tienen conductos internos como nosotros, sistema vascular para el agua, ellos no tienen, lo hacen por la superficie, ectohídrico. Como una esponja se pierde y se gana según la disponibilidad que tengan en el inmediato ambiente. Toleran la desecación, se pueden secar, como se le dicen, plantas de resurrección. Algunas ven videos secas, muertas, meses, años, cae una gota de agua y vuelven nuevamente. No es necesario que entre a la raíz para llegar al interior de la planta, etcétera. Tiene una fase haploide. Esto que vemos acá es la planta, el gametofito, y a partir de esa punta hay una fecundación, igual que nosotros, una planta hembra macho, y aparece un esporofito que da origen a la espora. Por lo tanto, biológicamente se comportan de una manera diferente a las plantas vasculares, y eso en particular a mí me apasiona. Y yo creo que a muchos biólogos también les apasiona, y lo están estudiando por lo mismo, y por esas relaciones que tienen con otros organismos. Esto es lo que les hablaba de la propuesta que hablamos hace un tiempo, que ha dado resultados. Ahora estamos trabajando en ver cómo vamos a analizar estadísticamente esto y algunas especies en particular cómo se comporta. Mala noticia, a los 650 metros este año fuimos a ver las parcelas y no estaban, porque son lugares muy dinámicos, que hay muchos desprendimientos de roca y se fueron las parcelas. Llegamos al punto de GPS 0, no hay nada, solo se fue. Por lo tanto, solo nos quedan estos 3. Yo tenía más parcelas, pero ahora me van quedando menos. Pero es suficiente para hacer un poco de análisis con esto, para que vean lo dinámico y difícil que puede ser estudiar estas plantas en estos lugares. No es una foto, ¿verdad? Esto cambia. ¿Cómo lo ordenamos? Hay temas de florística, hay transecto altitudinal, hay un tema de unas lagunas que estamos viendo en el Jorge Montt, que es muy interesante caracterizar estas lagunas en las morrenas. Parcelitas pequeñitas de 25 centímetros, en una grande de 1, en los bosques de Lenga, aquí trabajando con Fernanda, poco de musgo, está en la zona del glaciar O'Higgins. Fíjense la escala, eso es una roca, eso es un papel milimetrado. En 1 milímetro me cabe ya una planta. Por lo tanto, yo me traje solo un pedacito de eso, no me voy a traer todo porque voy a dejar la parcela en 0, así que yo me traigo un pedacito. ¿Ya? Suficiente. Glaciares representan un elemento modelador del paisaje. Son masas de hielo que modelan el paisaje, geomorfas, geomodelan el paisaje. Además tienen un cambio global. Ahora, la colonización de los ambientes terrestres por estos organismos que les hablo yo está ocurriendo constantemente y hay estudios en Argentina, en Chile, en Europa, donde más o menos se estudia la riqueza de especies, cuáles están y cuáles relaciones florísticas puedan tener. Bosque de Nothofagus, lenga. Primera vez en tanto ir a Patagonia, la lenga realmente es impresionante cómo puede crecer. Fíjense un día de nieve cómo queda, fíjense la flor hermosa, incluso se ven las paredes celulares ahí con la... Nothofagus es un género clásico de Sudamérica y últimamente lo han dado vuelta por todos lados, biogeográficamente, le dan vuelta pues, los genes, cloroplastos por todos lados y están replanteando su origen y sus relaciones, los híbridos que existen. Por lo tanto, hay que tener estas muestras para poder hacer esos análisis, hay que tenerlos acá, para no tener que ir de nuevo. Aquí hay material disponible para que puedan trabajar, podamos trabajar, quienes les interese. Así ordenamos un poco, fíjense, enero del 2011. Miren, la parcela rasca, la tuvimos que amarrar ahí. Llevamos un taladro, pero el taladro se gasta la batería y no va a llegar y poner al enchufe, pues hay que tener un panel solar o un generador, entonces cosas logísticas que ocurren en terreno. Y después la encontramos en el 2015 con el GPS, ahí está, debajo de la nieve. Hubo que cavar para llegar a la parcela, pero ahí está, y trajimos muestras de nuevo de donde pudimos sacar y vamos a empezar a comparar tiempo 1, tiempo 2. ¿Será lo mismo o no es lo mismo? Yo creo que es más o menos similar, no tiene que haber mucha diferencia, ¿ya? Jorge Montt, también es un glaciar que ha tenido muchos retrocesos. De hecho hay unos videos que ha hecho el CES, Centro de Estudios Científicos, trabajando en glaciología, que en donde muestran el retroceso en los últimos años, y en estas laderas se está generando esto. Hay arcoíris, un lugar muy hermoso, y fíjense que plantas nativas, endémicas, y vamos a ver si el microclima en algún momento podemos estudiar. Necesitamos una estación meteorológica ahí, no podemos tener datos de otro lugar, más precisos. Más adelante vamos a hacer un esfuerzo por tener esos datos. ¿Y qué hemos descubierto? Aquí hay algunos muquitos, los himnos, racomitrium, hay unos hongos, hay colegas en el herbario que nos ayudan con los hongos, plantas vasculares, fíjense, hay líquenes, que yo no los conozco, necesito un liquenólogo o una liquenóloga que me ayude, estamos trabajando en eso también, para que podamos hacer integral esto, no solo ver musgos y vasculares, sino que ver el lecho y otros grupos más, para tener una foto completa de este 1 metro cuadrado y saber cómo se puede comportar en el tiempo. La lenga puede crecer así o puede crecer así. Esto en el
O'Higgins, que es un bosque mono específico muy grande, y fíjense cómo está la corteza, húmeda, y solo a este lado está seco. Por lo tanto, estas plantas que son epífitas van a estar donde está la humedad. Por lo tanto, hicimos estos muestreos con la Fernanda en 1 metro alrededor del tronco, y aquí también hicimos unos muestreos florísticos. Jorge O'Higgins y Jorge Montt. Este es un libro de las hepáticas de la Antártica. El profesor Okira hizo donde se muestra la Antártica, la convergencia antártica. Aquí está la zona de los campos de hielo, y las zonas verdes son las afinidades que es predominante en estos lugares subantárticos. Se generan los vientos, y en esta zona las esporas y las plantas, a través de los movimientos tectónicos, han conformado una flora más o menos similar. Con Nueva Zelanda, con Australia, muchos taxas de hepáticas se comparten, al igual que los bosques Nothofagus han compartido el mismo fenómeno para flora vascular. Aquí vamos a usar un poco de análisis de covarianza. Eso nos va a ayudar gente de la Chile, de la Universidad de la Facultad de Forestal, con la laboratormia, y vamos a hacer algo con esto que me ayude para diferenciar. Ahí están las parcelas. Fíjense cómo se distribuyen en el espacio. Sacamos solo un poco, no todo, para no intervenir mucho. Fíjense aquí, totalmente vertical, desnudo, pero es el 2011. Aparentemente no hay nada, pero si uno se pone la lupa de mano y se pone sobre la roca, sí hay cosas ahí, y eso es lo que uno quiere traer. Aparentemente se inició el proceso de colonización, y 4 años después había más cosas. Así en 4 años fue un tiempo suficiente para estas cosas lentas de crecimiento poder ver un cambio. Al parecer era mucho tiempo esperar, pero no, el terreno uno se da cuenta que no, que se comportan de manera lenta. Fíjense, ahí está la gente, como hablaba Felipe, del regimiento de Aysén, gente militar que nos ayuda a hacer estos terrenos, a marcar estas parcelitas. Esto fue un fracaso. Fíjense que esas son bombillas. Del 2011, me acuerdo, con Enrique íbamos a Coyhaique a comprar las bombillas. Acuérdate de mis bombillas, le decía, de cumpleaños. Y todos se reían y dicen, ¿para qué quiere bombillas? Hay una metodología que era medir el crecimiento de estas plantas, pero las bombillas eran más grandes que las plantas, se fueron con la lluvia, no resultó. Eran otros anillos. Yo me contacté con un profe, me acuerdo, de Suecia, no sé de dónde era, que había hecho algo similar, pero no le quise contar que no me resultó, obviamente. Pero también son ideas que uno a veces trata para poder tener estos análisis un poco a largo plazo. Lo más clásico, Pisano, grandes trabajos de Pisano, que ha trabajado en Patagonia. Moore, David Moore, también con Enrique lo hemos hablado mucho de él, y su trabajo en Patagonia, y Iturraspe, es muy dinámico de los procesos. En fin, hay mucha literatura que está saliendo hoy en día sobre esto. Y esto es algo nuevo, algo interesante que surgió en el 2015, estas lagunas morrénicas que tienen estas formas bien especiales. Estamos midiendo su profundidad, bien cómo se compone la flora de Muco y otros grupos dentro de estos lugares. Hay anfibios viviendo aquí, por lo tanto son lugares muy interesantes. No solo hay flora, hay fauna también viviendo ahí. Y esto también, esto fue en el O'Higgins, fíjense este lugar. Este es el glaciar que decía chico, no, le decía chico porque es chico, los otros son muy grandes, pero no tiene nombre ese glaciar. Fíjense, caminando acá encontramos estos musgos con estas circunferencias muy raras, que alguna vez lo habían visto aquí en el Cerro Renca, me acuerdo, una vez arriba, donde dice Renca la lleva, ¿lo han visto? Hay un afloramiento rocoso, y una vez yo vi algo similar, le saqué una foto y le dije, ¿qué cosa será esto? Y claro, buscando literatura del año 78, 80, había unos japoneses que habían descrito este fenómeno de infecciones concéntricas de microhongos sobre gametofitos de musgos. Bah, yo quedé para atrás, no te creo. Me perdí 30 años y esto estuvo aquí. Ahora, ¿será la misma especie que está acá del Cerro Renca? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Difícil que haya las convergencias de las esporas, que sé yo, como llega, a menos que haya sido intencional. Un extraterrestre lo haya puesto ahí, no sé. Pero ya esto es emocionante, y como estamos trabajando con colegas micólogos, vamos a poder resolver bien los orígenes de esto y si tiene alguna relación y buscar. Algo antiguo, pero que se está dando acá en Chile y que vamos a poder trabajarlo, cosas interesantes que surgen en terreno, más allá de las perspectivas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después que termine este seminario, nos vamos a ir todos para allá, vamos a seguir con nuestro trabajo, pero vamos a seguir colaborando. Esto es algo que estamos trabajando, los alumnos tienen que presentar sus tesis, vienen nuevas expediciones, viene nuevo material que hay que analizar, publicar toda esta información tanto en difusión como en ciencia, en alguna buena revista, ¿cierto?, que nos acepten esto. A ver si algunas personas de aquí del museo se entusiasman para unas próximas expediciones y buscamos la forma de que podamos ir más investigadores, porque necesito un zoólogo, no puedo estar colectando yo sapos, estar colectando polillas, lurras, o porque no lo sé, no es mi especialidad. Entonces, lo hago bien, pero traigo muy poco a lo que podría ser otro experto. Por lo tanto, traer otra persona del museo que se entusiasme en esto, ya sea del área que sea necesario, ratones, pájaros, hay hartas cosas que uno ve, un pajarito, un ratoncito. No, eso no, tiene que ser más preciso, ¿ya?
Eso es lo que quería comentar. Yo les doy gracias a todos por haber estado acá. Esto va a subir en línea para aquellos que quieran compartirlo. Gracias a Camila, a ustedes. Camila me ha ayudado mucho con las muestras de Campo Hielo, que está ahí voluntaria en el área botánica, que vino hoy día. Así que les doy gracias a todos, a Felipe, a Enrique Zamora, a Camila, que está aquí en el programa, que ya nos ha apoyado mucho, Fernanda también, y al museo en particular por darme las facilidades para poder asistir a este lugar. No siempre se puede ir un mes y dejar aquí el herbario. Van a pasar 200 años y va a estar igual, pero en el fondo es agradecer esa facilidad y las colaboraciones que podemos tener y generar esto de montaña, esto de botánica, esto de geología y tener algo más integral. Ese es el objetivo. Así que gracias a todos y preguntas, comentarios, lo que quieran hacer. Es el momento. ¿Tu nombre? Leonardo, preséntate porque yo sé que tú eres nuevo acá. Sí, yo soy Leonardo López, soy nuevo curador de la climatología, de invertebrados, estoy por mi primera semana, estoy muy contento de la primera ciudad. Gracias. Así, y ya me viene muy bien para conocer en realidad el trabajo que ya se está realizando. Y un comentario y una pregunta. Sí. El comentario, estoy totalmente de acuerdo de que estos temas son fascinantes. O sea, la región de Aysén y Magallanes son unos lugares que son no solamente bellos en su geomorfología y que te atrapan, que te hace sentir como muy pequeño, que como que nos ponen en el lugar correcto, cuando de nuestra posición en el mundo y tratar de entenderlo nosotros como científicos es realmente fascinante. Que ahora claro, en realidad soy de Aysén. Pero respecto de las plantas no vasculares, yo he tenido muchas veces la oportunidad, llevo muchos años recorriendo Aysén. Y siempre había sido un tema como incógnita. Y la verdad que encontrar a alguien que con el entusiasmo con el que tú estás presentando esto, que está trabajando en la universidad, es fantástico. Yo recorro mucho Aysén y pretendo seguir recorriendo Aysén. A mí me interesa esto y también he trabajado en ahí vamos entonces. Sí, yo he trabajado en etnología también durante muchos años como consultor y claro, creo que se ve que hay un trabajo muy ordenado, muy bien, con objetivos muy claros. Creo que la información que se está produciendo es sumamente interesante. La pregunta de los hongos, yo creo que es una cuestión qué raro, eso es raro. fantástica, Sí. o sea, Y en Sudamérica, sí, eso es lo para mejor. que esta discusión así que claro, que haga también aquí entre los colegios, los funcionarios, etc., también se pueda divulgar en la región que también la necesita porque es parte de su patrimonio. Ay, no puse la que No, está bien, está bien. No, sí, de hecho participamos en una actividad en Cochrane antes de venirnos, también un seminario que organizó el CIEP y estuvimos nosotros ahí. La pregunta es que, bueno, ¿cuál es tu opinión respecto de el avance, más bien retroceso en general del hielo que efectivamente deja esta roca desnuda? Y ¿cómo ves tú la proyección respecto del aumento explosivo del turismo, de cada vez más gente que está recibiendo la región y la contaminación, digamos, también? Porque tú lo mencionaste, Sí. pero ¿cómo tú lo vislumbras? Porque esto se está acelerando cada vez más y llega un momento en que va a haber esta competencia, digamos, entre especies. O no sé, o la pregunta también es más profunda, sino qué experiencia hay a lo mejor en otros lugares, que esto también ya se ha observado. Sí, sí hay. De hecho venía ayer en el metro leyendo un trabajo de búsqueda, a ver qué cosas recientes. Hay un trabajo de Argentina que ha hecho más o menos temas de recambio de especies y ver cómo es esto de los retrocesos glaciares en glaciares argentinos, en zonas periglaciares, en sucesión primaria. Que eso es como lo que uno está mirando, en el fondo, desde el principio de la roca hasta un bosque maduro, que es como el modelo ideal. Ahora, el hecho de que haya más gente ahí, de hecho la Camila me decía, yo te puedo preguntar por qué ese lugar tan prístino ustedes están yendo para allá, lo van a contaminar. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo hemos conversado con Fernanda, porque si bien la carga de gente va a ser bastante, habría que hacer controles, no sé, que se limpien la ropa, así como lo hacen con el Didimo, que la gente se limpie las botas, limpie el kayak, y nosotros también vamos a tener que cambiarnos ropa, tener una ropa diferente, o hacer un medio para que nosotros no introduzcamos propágulos de lo que sea, animal o vegetal,
como una medida de tratar de detener este avance, porque no sabemos qué pueda pasar con una especie que se adecue a estos niveles menos de nieve y todas estas cosas. Yo creo que por ahí va, tratar de tener estas medidas como de manejo inmediato, así como directo, algo así me imagino. Enrique, no sé si alguien más quiera aportar. No, te quería decir que también soy maravilloso. Soy maravilloso, así que por ahora tengo interés en desarrollar esta propuesta. La pregunta es muy interesante porque, mira, hay una enorme responsabilidad fundamentalmente económica. En todo lo que significa parques nacionales, reservas, porque uno no debería ser unos administradores de estas intensas áreas geográficas con las administrativas, que tienen que asumir que tienen que tener un trabajo más asociado con el mundo científico y no ser una corporación solamente dedicada con el poco poder que tiene a un control que en el caso del Parque Nacional de Nado ni siquiera lo pueden administrar bien por la enorme extensión de tierra. Y está el caso de las Torres del Paine, que todos sabemos las condiciones culturales que se desarrolló en estos últimos años con el exceso de turismo, que si bien permite una entrada enorme para los autofinanciamiento del Conab, por otro lado también provoca un enorme daño en el ecosistema en el cual, que lo conocí hace muchos años y ve como está ahora, en otros países cierran por un tiempo estos parques. Pero ahí lo que se necesita es obviamente una asociación de una entidad del Estado con muchas universidades en el más amplio aspecto de análisis y de trabajo en conjunto para desarrollar otra actividad que es el turismo, que es obvio que se pudiera desarrollar pero bajo condiciones bien estrictas y bien administradas. Pues casi siempre en Chile se manejan las cosas así muy distintas. Las universidades hacen su trabajo, en la mayoría de los casos se quedan guardados o se ven hacia revistas especializadas, pero a la práctica no se llevan a la gestión institucional que tiene el Estado, que es el gran controlador de los territorios marinos, lacustres. Lo estamos viendo ahora con el tema de la pesca, de Chiloé. Cuando uno después ve la cantidad de información que a veces se han producido los investigadores en las más diversas disciplinas, ahí donde uno nota que falta la bisagra entre el mundo del conocimiento y el mundo de la práctica de la gestión institucional. Y en este caso, el interés nuestro es poder explorar, conocer y relacionarnos de un trabajo multidisciplinario e institucional. No lo puede inventar una sola persona, tiene que ser dentro de un grupo de instituciones con una mirada más amplia de la gestión del conocimiento. Tal por todo lo que pudiera ser el más uso del Parque Nacional a través del desarrollo en un hecho de la causa. Más aún cuando el retiro del hielo es un hecho concreto, claro y preciso y a ojos vista, que nadie podría decir, no, esto no es así. En el caso del Campo Hielo Sur, sí, hay que pensar que en los últimos 5.000 años, 5.000 años nomás, estoy diciendo, el canal por donde se llega de Puerto Montt o del Puerto de donde está Puerto de Este, estaba totalmente cubierto por tierra. Entonces estamos hablando que probablemente en 100 años más se van a producir cambios notables. De hecho, todos lo dicen. Más aún, Chile no toma los reparos suficientes para hacer el efecto del cambio climático que va a suceder y que es un hecho definitivo y claro, y que muchos países están asumiendo esa responsabilidad de una manera seria. Acá no se ven todavía las decisiones concretas para un cambio de este tipo. Gloria, ¿querías aportar algo? Gloria? Sí, yo quería aportar que el museo, desde el año 2003, son personajes un poco más antiguos que Víctor, ha estado yendo a la región del Sena a trabajar en varios lugares, sobre todo en el sector de Chile Chico, Genimeni, que es una reserva súper interesante y todavía los estudios no están acabados, o sea, hemos publicado varias cosas, pero queda un montón de material por publicar y siempre están en consulta. Y quiero dar un ejemplo un poquito esperanzador cuando uno trabaja con los guardaparques. Benjamín Molina, el administrador de ese parque de Genimeni, pero se empapó del conocimiento de la botánica, que era yo, el Juan Carlos Torres, que era de aves, el Manóñez, que de reptiles, y él de alguna manera ha protegido esa área. Ya dejaron de cortar leña, los bosques que habían ahí que protegían al carpintero
de penacho rojo. Y yo fui el año pasado como turista y no lo vi tan cambiado, o sea, no lo vi tan con tanta maleza ni tanta cosa, pero sí me preocupa una cosa, más que el humano, me preocupa que el humano no se preocupa de las plagas como los conejos. Es de esas plagas de animales que no son manejables, eso me preocupa un poco más. Al hombre lo podemos manejar, o sea, el benjamín hace que se raspen los pies o pasen por una parte, van gente a pescar y todo. Entonces no está tan intervenido, y cuando el lugar se mantiene bastante sano, las especies invasoras no entran, sobre todo las vegetales. Eso es una... Si uno protege algo y no lo está cortando la leña, los arbustos y todo eso, no entra la maleza, no entra estas especies que son introducidas, pero sí pueden entrar los animales como las liebres. Ya es una cosa, eso lleva semillas y lleva cuestiones, pero el humano uno lo puede manejar más, y uno tiene que también siempre estar como alerta que la naturaleza es la que manda, o sea, el hombre no manda nada, la naturaleza se pega un buen terremoto, deja la escoba, o viene un giro en el eje de la Tierra, se enfría o se calienta. Entonces el hombre puede hacer algo, pero no puede hacer demasiado contra la naturaleza. Muy bien, gracias. ¿Qué pasó hace 20 años que se generó esta iniciativa loable? ¿Cómo se estudiaba antes? ¿Por qué que es un instituto sin fines de lucro, de qué manera enlaza con las instituciones estatales que debieran empujar esto desde que Chile es Chile, ¿no es cierto? De protección, de estudio, etc. ¿Por qué estamos empezando tan tarde? Justo ahora que en un medio siglo, un siglo más, se van a quedar sin campo de trabajo, porque ya no van a quedar campos de hielo. No está bien. Entonces hemos empezado, sin duda, el trabajo de investigación es necesario para tomar medidas respecto al cambio climático y todas las cosas, pero tan novel, en el sentido de nuevo, la iniciativa como institucional para el país, o había algo antes, pura ignorancia. No, yo te cuento lo siguiente. Primero, cuando se crea el instituto del año 98, viene a crearse por una cosa bien clara. Su fundador fue el don Horacio Torritura, el ingeniero general de ejército, muy preocupado de este tema. Fundamentalmente parte con el concepto de la pérdida territorial que había tenido Chile con Argentina en la laguna del desierto, que había sido en ese periodo. Fue un impacto bastante grande y nos dimos cuenta, general y el directorio fundamentalmente, que estaba empezando a crearse el instituto, que el desconocimiento sobre la región de campos de hielo era gigantesco a nivel del país. La gente tiene un enredo entre la Antártica, campos de hielo, no sabe qué es campo de hielo norte, campo de hielo sur, no tiene el mapa mental de los archipiélagos, no tiene el mapa mental de lo que es la cordillera de las Andes. Puerto Montt, sí, ahí para el sur, es un enredo geográfico en la mentalidad de todos los ciudadanos chilenos. No, en los colegios no se enseña realmente. Yo he revisado los cuadernos, apenas una página con un mapa general, no hay información. En las universidades tampoco los tienen la posibilidad de ejercer. Entonces, bueno, se tomó la decisión de decir, bueno, ¿por qué no se crea un instituto que se preocupe un poco más de visitar esto? Antes de se creara el instituto, Horacio hizo por lo menos 5 expediciones a la zona para ver qué áreas entraban. Y vimos lo difícil que era explorar y trabajar en esta zona, por lo costoso que es. Pero tuvimos experiencias más complejas en una fecha, de que le planteamos el interés de lo que queríamos hacer, nos señalaron lo siguiente: ¿y qué van a hacer ahí si no vive nadie? Que si los Andes no viven, si no hay una cultura de montaña en Chile, de norte a sur, no existe una cultura de montaña, no hay pueblos de montaña como los Apeninos o como Suiza o en otras partes del mundo. Acá no, es una vida de valle y con suerte marina también. Entonces, ¿por qué se van a meter ahí? Bueno, señalamos porque era un enorme territorio que era interesante de conocer, y en el cual nos dimos cuenta de que había interés por la Patagonia siempre, como decía Víctor, el interés en la Patagonia siempre ha habido. O sea,
desde los primeros viajeros hasta después, como te diría, la bibliografía es gigantesca respecto a Patagonia, pero del distrito andino propiamente tal, donde están los campos de hielo, muy poco, muy poco. Entonces dijimos, se forma esta institución y que se fue armando en los tiempos, porque al ser una fundación, una organización sin fines de lucro y con un interés nacional de parte del Estado que diga por qué no desarrollamos esta zona, siempre se vio como un territorio además indómito, con un clima maléfico, como una tierra que iba a ser muy difícil de ser investigada, estudiada, etcétera, etcétera. Bueno, mi pregunta es básicamente si tienen alguna iniciativa o algún programa futuro en dar a conocer más lo que es Campos de Hielo, más que nada para turistas nacionales y extranjeros, y junto con eso si tienen algún tipo de asociación con Cernatur, Cernatur Magallanes sobre todo y Cernatur Aysén. A ver, con el tema de Cernatur precisamente no tenemos relación, o sea, no trabajamos directamente con ellos porque el mayor objetivo de Cernatur es la promoción de los destinos turísticos. Entonces, obviamente no vamos a hacer una promoción del destino siendo que no tienen los elementos básicos, servicios básicos de funcionamiento a nivel mundial, porque Cernatur ya con la marca Turismo Chile o Chile ya sale y está llegando mucha gente. Entonces va a ser como una mala promoción. O sea, si bien ellos pueden tener los medios, el financiamiento para hacer una buena promoción, va a llegar el turista y él va a empezar a hacer una mala promoción del destino, que obviamente es una preferibilidad de algunos de los senderos más que otros. El eje de Puerto Edén, ejemplo, ese es como el que tenemos un poco más abandonado por el tema de logística.